Miren, si el agua que se da, que se evapora aquí en el río Guayaga, el agua se evapora. Cuando llueve en Tingo María, ¿es el agua de nuestro río Guayaga? No, chicos. Resulta que cuando el agua se evapora, las nubes, las corrientes de aire van llevándose a las nubes para otro lado. Y digamos, de acá de Tingo María, las nubes se los llevan, digamos, hasta Aucayacu, y en Aucayacu llueve. ¿Qué sucedió ahí? Sucedió que el agua que se evaporó acá en Tingo María va a caer en Aucayacu. Y el agua que se evapora en Aucayacu va a caer más allá, más allá, más allá. Y así sucesivamente. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno. Porque hay lugares en donde no hay ríos. Nosotros acá pues vivimos rodeados de ríos, siempre vamos a recibir precipitaciones pluviales. Sin embargo, existen lugares en la costa, por ejemplo, en donde no hay fuentes de agua, donde no hay ríos. Entonces, ¿cómo es que llueve por ahí? Resulta que las nubes que se forman en la sierra son trasladadas por las corrientes de aire y llueven en la costa. ¿Y por qué es bueno eso? Porque en ese lugar las lluvias son fuentes para la agricultura. Es la principal fuente de agua para la agricultura, que es la forma que tienen las personas de sostenerse, ¿no? Y aquí también viene un detalle. Profesor, ¿qué pasa si nosotros acá contaminamos el agua? Tenemos, por ejemplo, industrias, fábricas que emiten lo más común, el fluoroclorocarbono, o también ácido sulfídrico. Este ácido sulfídrico se va a unir al vapor de agua y se queda junto en la nube, y cuando la nube se va a otro lugar, y en ese lugar precipita, también cae el ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico lo que hace es matar a los seres vivos, generalmente mata a las plantas. Y ahí hay un problema. Si mata a las plantas, va a matar a todos los seres vivos que se alimentan de esa planta. ¿Por qué? Porque las plantas son productores. Recuerden eso. ¿Sí? Ahí está lo malo, chicos, de la contaminación, de tener muchas plantas, muchas fábricas, etc. ¿No? ¿Por qué? Porque se puede producir lo que nosotros conocemos como lluvia ácida. Lo que acabo de mencionar es ese fenómeno, lluvia ácida. Vamos a volver al libro para explicarles a detalle. Miren, el agua de los océanos, de los ríos, de los riachuelos, de las lagunas, se evapora, ¿sí? Se condensan, miren, se condensan y son trasladadas a otros lugares, miren, fíjense, ve. Son trasladados a otros lugares, y cuando llegan a un lugar en donde la temperatura es fría, ¿qué va a ocurrir con el agua? El agua se va a precipitar. Y vamos a hacer una demostración, ¿ya? Si yo ahorita voy al refrigerador y saco una botella de, digamos, de gaseosa, saco una Inca Kola, lo saco, lo dejo acá, ustedes van a ver que después de un minuto, alrededor de la botella de Inca Kola se han formado gotitas de agua, ¿verdad? ¿Sí? ¿De dónde creen ustedes ¿de dónde creen ustedes que ha salido esas gotitas de agua? Del hielo que se derritió. El hielo que se derritió. ¿Otra idea? De la evaporación. Por la humedad, profe. De la humedad, dice otro. De la evaporación. Evaporación del agua. Ojo, No, espera. Se descongeló el hielo. Se descongeló el hielo. Miren, escúchenme bien, chicos, escúchenme bien. Este es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia y a veces nosotros no podemos explicarlo. Sin embargo, ahora le vamos a dar una base científica a lo que ocurre. Cuando nosotros sacamos, por favor, Leandro, desactiva tu audio, por favor. ¿Yo? Cuando nosotros sacamos la gaseosa del refrigerador, lo saco, lo pongo acá. Esta gaseosa está frío, ¿verdad? Está bien frío. Aquí en el ambiente que me rodea hay vapor de agua. El vapor de agua, al encontrar una superficie fría, precipita. Es decir, vuelve a su estado líquido y se forman las gotitas de agua.
Entonces, las gotitas de agua que yo puedo encontrar alrededor de un envase frío, solo me está demostrando que aquí en el ambiente hay vapor de agua. ¿Sí? ¿Se entiende? De ahí que cuando va a llover, escuchen bien, cuando va a llover, las nubes que se están trasladando, encuentran un espacio frío. Cuando encuentran un espacio frío, ahí es cuando llueve. Por eso que nosotros siempre relacionamos al frío con la lluvia, ¿no? Y se han dado cuenta que cuando va a llover todo está nublado, hace frío y precipita. Eso ocurre acá y está totalmente demostrado, fíjense, ve. Todo el agua que se evaporó llega a zonas frías y ¿qué va a ocurrir? Va a precipitar. Pero ojo, no precipita sobre el mismo lugar en donde se evaporó, se fue bastante lejos, se fue bastante lejos. Y el agua, chicos, siempre va a volver ¿a dónde? Al mar. Todo el agua siempre va al mar. Y este agua otra vez se evapora, hace todo este ciclo y otra vez vuelve y otra vez. Y así está ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás. Y va a seguir ocurriendo. Profesor, si el agua se evapora y vuelve, se evapora y vuelve, ¿por qué me tengo que preocupar por el efecto invernadero, por el calentamiento global? ¿Por qué me voy a preocupar? Resulta que estas montañas de nieve son nuestra reserva de agua dulce, es decir, agua que nosotros podemos beber directamente, porque el agua de mar es salada. En los polos, ya sea en la Antártida o en el Ártico, de esas reservas, esas montañas de hielo, debido al calentamiento global, se están derritiendo. Al derretirse, se está perdiendo la reserva de agua dulce y esta agua dulce se está convirtiendo en agua salada. Y lo más preocupante es que el nivel del mar aumenta. Y cuando eso aumenta, si antes el nivel del mar llegaba solamente hasta este lugar, ahora el nivel del mar va a llegar hasta acá. Es decir, va a empezar a tapar a las ciudades que viven en la costa. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes han visto películas en donde sale la Estatua de la Libertad en Nueva York? Cuando ocurre todo ese tipo de desastres, ven que el agua cubre todo y solamente se ve la parte de la Estatua de la Libertad que sobresale. Imagínense, se han hecho estudios, si saliera el agua, porque ahí está rodeado por dos océanos, por dos mares, van a tapar en su totalidad la ciudad de Nueva York. El Callao, por ejemplo, en Lima, se encuentra solo a 7 metros en Ventanilla, 7 metros sobre el nivel del mar. De ahí que es peligroso un maremoto, ¿no? Se lleva y desaparece todas las ciudades de la costa. Eso es lo que ocurre con el agua, ¿sí? Va a pasar de 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Luego tenemos el ciclo del carbono. ¿Por qué es importante el carbono? Porque el carbono es uno de los elementos más abundantes en un ser vivo. Nosotros que somos seres vivos estamos formados por carbono. Y este carbono, cuando nosotros nos morimos, no es que ya nos morimos y desaparezco, no. Existe una ley que se conoce como la primera ley de la termodinámica, y esta ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, si yo soy materia, cuando muero, ¿me voy a destruir? No, me voy a transformar en otro tipo de materia. Y eso, como nosotros somos carbono, nos vamos a transformar en carbono, y de ahí se obtienen las plantas una serie de recursos para poder llevar a cabo la fotosíntesis. Nosotros también eliminamos carbono. Cuando respiramos, inspiramos oxígeno, y cuando expiramos, desechamos dióxido de carbono. ¿Ve? Ahí también es el carbono. Y las plantas utilizan ese dióxido de carbono en el día para hacer la fotosíntesis. ¿Está bien? Miren, acá dice, el carbono es un componente esencial de los seres vivos, se encuentra en la atmósfera y el agua como anhídrido carbónico, lo que nosotros exhalamos. Los vegetales verdes absorben. Sí, Daniel, dime.
Daniel. ¿Has levantado la mano, Daniel? Le quiero preguntar sobre el ciclo del agua, si suben el agua del mar, ¿no ves? El agua salada. Ajá. Sube, o sea, sube, por ejemplo, para las cosas, para que suba el agua, ¿cómo se llama? ¿Por qué suben? Es porque del agua dulce, las montañas que tienen nieve, ¿se Sí, derrite? sí, Daniel, sí, efectivamente. Resulta que cuando las reservas de agua dulce se derriten, estamos hablando en grandes cantidades, ¿no? Porque si yo tengo si ustedes echan al río, por ejemplo, un balde de agua le echas al río, eso no le hace ni cosquillas, ¿no? Porque es insignificante debido a que el río es muy grande y un baldecito es muy pequeño. Entonces, cuando se derriten grandes cantidades de hielo, generalmente ocurre en el polo norte y en el polo sur, esa cantidad de agua que se forma porque se ha derretido el hielo, ¿a dónde va a ir? Va a ir al mar, ¿verdad? Entonces ahí es en donde incrementa el nivel del agua del mar. Y esa cantidad, cuando ocurren las mareas altas, lo que hacen es ocupar cada vez más territorio seco, o sea, más tierra. ¿Me entiendes? Y ahí está el riesgo de, aparte de perder reservas de agua dulce, se incrementa la cantidad de agua en el mar. Sí, Daniel, ¿qué más quería decir? Eso no, profesor. Daniel. No, Dijo que eso eso no. no. Ah, eso Ajá. nomás. Perfecto, perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? ¿Por qué es importante el carbono, chicos? Porque cuando lo tenemos en forma de dióxido de carbono, este dióxido de carbono, las plantas, ¿qué hacen? Lo cortan, o sea, lo separan, el carbono lo utilizan ellos, este dióxido de carbono lo cortan en dos, en carbono y en oxígeno. El carbono lo utilizan para almacenar sus alimentos. A eso se llama fotosíntesis. Y al oxígeno lo liberan como sustancia de desecho. ¿Y nosotros qué hacemos? Respiramos ese oxígeno que liberan las plantas como sustancia de desecho. Pero ojo, ojo, eso ocurre solo en el día. Solo en el día. Y en la noche las plantas hacen lo que nosotros hacemos. Consumir oxígeno y eliminar dióxido de carbono. De ahí que es muy peligroso dormir en nuestros cuartos con unas plantas como macetas ahí. Porque nos echamos a dormir y nunca despertamos. ¿Ah? ¿Cómo? De nuevo, voy a repetir. Las plantas realizan dos tipos de fotosíntesis. Ajá. Fotosíntesis en fase luminosa y fotosíntesis en fase oscura. En ambos casos, las plantas elaboran sus propios alimentos. Pero en fase luminosa es aquella que se da con presencia de la luz solar. Y básicamente ocurre que agarra el dióxido de carbono del Lo que ambiente, expulsamos. a lo que nosotros eliminamos, exacto, agarra el dióxido de carbono, lo metaboliza y elimina oxígeno. En el día las plantas O sea, es que nos quitan en oxígeno. el día lo que hacen las plantas es agarrar dióxido de carbono y producir oxígeno. Y en la noche, las plantas hacen todo lo contrario. Agarran oxígeno y producen dióxido de carbono. Es lo que nosotros hacemos. Nosotros de día y de noche agarramos oxígeno y producimos dióxido de carbono. Mientras que las plantas no. Las plantas en el día agarran dióxido y producen oxígeno. En la noche agarran oxígeno, producen dióxido. Por ese motivo, chicos, escuchen bien, las plantas no nos dan el oxígeno que nosotros respiramos. ¿Qué, profe, estás loco? A mí siempre me han dicho que yo respiro lo que las plantas, el oxígeno nos dan las plantas. No, escúchenme bien. Todo el oxígeno que produce una planta durante el día, se lo consume en la noche, por lo que su balance final es cero. Profe, entonces, ¿qué? ¿He vivido engañado siempre? No, no hemos vivido engañados siempre, así, al pie de la letra. Resulta que no se sabía qué ocurre. Si yo tengo acá una planta,
Por ejemplo, acá Tingo María, estamos rodeados de plantas, ¿no? Y acá ustedes pueden salir y respirar. ¡Ay, qué rico aire! Sí, efectivamente, lo que yo estoy respirando ahorita es el oxígeno que están produciendo las plantas. Sí, muy bien. Pero en las noches, ¿qué ocurre? Las plantas también se consumen el oxígeno, por lo tanto, su balance final es cero. ¿Saben ustedes, chicos, quiénes nos producen el oxígeno que respiramos? Son las algas. Las algas son los seres vivos más abundantes en la Tierra. Si ustedes se fijan, busquen su pared. En su pared van a encontrar unas manchitas verdes. Esas manchitas verdes producen oxígeno y están presentes en todo sitio. En las piedras, en las cunetas, en las bases de sus casas, en todo sitio, chicos, están presentes las algas. Y son las algas quienes realizan fotosíntesis. Por favor, las algas quienes realizan fotosíntesis en fase, solo hacen fotosíntesis en fase luminosa, ellos producen oxígeno y ese oxígeno es respirado por nosotros. ¿Ven? Es un dato muy interesante saber que las plantas, si bien es cierto, purifican el aire, ¿sí? Las plantas purifican el aire, no necesariamente nos están dando el oxígeno que nosotros respiramos, ¿ya? Ya no vamos a crecer nosotros con esa mentalidad. Profesor, entonces, si las plantas no nos dan el oxígeno, yo los puedo destruir. No, 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 tengan cuidado. Las plantas cumplen otras funciones. Las plantas son reservas de alimento. Las plantas protegen las zonas ay, se va a acabar el tiempo. Cuando hay derrumbes, si es que no hay plantas, si es que no hay árboles, todito ese cerro se nos viene encima. Entonces, si talamos los árboles, todo el cerro se va a venir. De ahí que provienen los huaycos. ¿Ven? Además, en donde hay plantas, donde hay árboles, hay agua. Y recuerden ustedes que el agua es vida. ¿Ven? Chicos, cuidado con ese detalle. No olvidar que las plantas... y lo que no sé, alguien me había preguntado. ¿Y en las noches, profesor, qué sucede? En las noches, cuando nosotros dormimos rodeados de plantas, en las noches nosotros consumimos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Las plantas también hacen lo mismo. Consumen oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Si yo me echo a dormir con plantas alrededor mío, me echo a dormir, llega un momento en donde todo el oxígeno de mi cuarto va a desaparecer y va a estar convertido en dióxido de carbono, que es el anhídrido carbónico. Y como nosotros no podemos respirar anhídrido carbónico, vamos a morir, no nos vamos a despertar más. A eso se conoce con el nombre de muerte dulce. ¿Ya? Así le llaman. Por eso es muy peligroso dormir con plantas en nuestro cuarto. Profesor, pero mi mamá le pone, sí, pero mamá también abre la ventana para que haya una transferencia de materia. Es decir, para que salga el dióxido, ingrese el oxígeno. Pero si yo me quedo en mi cuarto cerrado, puertas y ventanas cerrado, todo y pongo 10 plantas, nunca despierto. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Qué sad. Ya, los combustibles fósiles es lo que les había mencionado, ¿no? El petróleo, y se va a obtener, ¿de dónde? De los restos fósiles de los seres vivos que han habitado la Tierra hace mucho tiempo atrás. El efecto invernadero, lo que les había mencionado al principio. Acá tenemos, miren, fuentes de agua, y aquí hay una fábrica. Esta fábrica emite todo tipo de contaminantes, se va a evaporar el agua, y cuando cae sobre otro lugar, está cayendo contaminada, el agua está contaminada. Pero el efecto invernadero se produce porque hay un incremento de la concentración de dióxido de carbono en la Tierra. ¿Está bien? ¿Y qué hace? Permite que todas las reservas de agua dulce que habíamos hablado al principio se derritan y cambie a agua salada. Al hacer eso, también está cambiando la temperatura del ambiente. ¿Sí? El ciclo del nitrógeno, me quedan 7 minutos, puedo terminar. El ciclo del nitrógeno es muy importante para las plantas, sobre todo para las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas, dice, van a convertir los nitratos, que es la forma en la que se encuentra el nitrógeno, ¿en qué? En proteínas, vitaminas,
que nosotros nos alimentamos. ¿Ya? Dice, cuando los organismos vegetales y animales mueren, son descompuestos rápidamente por los microorganismos, las que son bacterias y hongos, para dar origen a otros compuestos químicos como el amoníaco. ¿Qué ocurre con este amoníaco? Este amoníaco vuelve a la atmósfera y es aprovechado otra vez para las plantas. ¿Para qué? Para elaborar proteínas, vitaminas, etc. A ver, ¿cuáles son las partes del ciclo del nitrógeno? La fijación del nitrógeno, es decir, cuando las plantas van a captar al nitrógeno. El nitrógeno se encuentra en el ambiente como N2 y como NH3, que es el amoníaco. Los animales eliminan nitrógeno, ¿dónde? ¿Cómo eliminamos? En la orina y en el excremento. ¿Han oído ustedes el término de que el famoso guano, si recuerdan un poco de historia, el guano de las islas, que es el excremento de las aves, y ese excremento se trae acá a la selva, a las zonas agrícolas, y ahí en donde se echa ese guano, las plantas crecen muy bien y producen buenos frutos. La nitrificación consiste en la oxidación del amoníaco y se da por bacterias. La asimilación, cuando las plantas van a absorber el amoníaco para que puedan elaborar sus proteínas y sus vitaminas. Y finalmente la amonificación es cuando ya la planta muere, ¿sí? Y estos compuestos vuelven a la tierra en forma de amoníaco. Aquí tenemos un ejemplo básico. Miren, acá tenemos un animal que ha muerto, ¿ya? Ha muerto en forma de, se descompone hasta el amoníaco. Las plantas la van a capturar, ¿sí? Va a elaborar proteínas, vitaminas. Todo esto le están sacando el nitrógeno, llega a la atmósfera, vuelve otra vez para las plantas y así sucesivamente. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes participan? Bacterias y hongos. Aquí están las bacterias, ¿ven? Las bacterias. Y por acá tenemos otras bacterias y otros microorganismos que participan en la degradación del amoníaco. Finalmente tenemos el ciclo del oxígeno, eso ya lo sabemos bastante, ¿no? Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. ¿Está bien? Bueno, voy a hacer preguntas rapidito. Tengo 4 alumnos que se van a ganar el primer puesto el día de hoy. A ver, empiezo con Samuel Ramírez. Samuel. Profesor, A ver, ¿qué es el ciclo bioquímico? el ciclo bioquímico es la expresión que deriva del movimiento. No. El ciclo bioquímico, ¿quiénes la conforman? ¿Quiénes la conforman? Ah, Aquí, el ciclo del agua. el ciclo del agua, del carbono, Ajá. el efecto invernadero No. El efecto invernadero no es un ciclo. y el ciclo del oxígeno. Del nitrógeno. El nitrógeno y del ciclo del oxígeno. Y el ciclo del oxígeno. Ariana, ¿en qué forma podemos encontrar el oxígeno? En agua. ¿En qué forma? Lo podemos encontrar. Exactamente como Aquí dice en forma de agua o en forma de gas. ¿Ya? El oxígeno puede estar en forma de agua y en forma de gas. Leandro Guáñez. A ver, mencióname una fuente de carbono en la atmósfera. Ojo, en la atmósfera. Emanuel, ayúdale. Ya, para todos.
una fuente de carbono en la atmósfera sería el anhídrido carbónico o el dióxido de carbono, más conocido como CO2. A ver, otro. Camila Margarita. Elemento químico más abundante en los seres vivos y podemos encontrarlo bajo la forma de agua. Repite, profesor, por favor. Hijita, ¿no tienes el libro ahí? ¿No estás viendo la cámara? ¿No me estás prestando atención? ¿No? Ahí está la pregunta. Ve, mira. Elemento químico más abundante en los seres vivos y que se encuentra en forma de agua. Oxígeno. Oxígeno, muy bien, es el oxígeno. Muy bien, chicos. Hasta aquí